6:26, gobierno de la mañana, Z101, Juan Reyes, Carlos Fernández, Fausto Montes de Oca, Josefina Capellán, Jesús Nova, bajo la dirección técnica de Cundo Camarena, audiovisuales Carlos Gutiérrez, coordinación de Josefina Ortiz, la muñeca de la Z. Esta es la primera parte del gobierno de la mañana. Damos paso al comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenos días, maestro Jesús Nova, muy buenos días, Josefina, Carlos, Juan, Cundo, Josefina, buenos días, país. Señores, lo que está pasando en Ucrania es algo dantesco. ¿Cómo es posible que en esta época se pueda llevar a cabo situaciones de esa naturaleza, ya con carácter de crimen de lesa humanidad? Realmente es muy indignante esto, y además políticamente pudo evitarse todo esto, porque Occidente debió de tener una carta de ruta de lo que allí se pudiese originar y las cosas que se pudiesen hacer para evitarla. Pero lamentablemente la situación sigue avanzando, no entiendo cómo es que están negociando y cada día hay más situaciones de violencia en dicho territorio de dicho país. Señor, el gobierno ha implementado un grupo de medidas tendentes a bajar el impacto que está teniendo la inflación en los alimentos de consumo dentro de la población. Si estos kits que se están preparando en los diferentes supermercados están orientados a impactar en los sectores de clase media, nosotros aplaudimos. Pero si esos kits están orientados a impactar en toda la población, entonces nos preguntamos, ¿dónde está el plan social de la presidencia? Porque anteriormente veíamos que los gobiernos que antecedieron a este tenían una política en el gobierno, por ejemplo, 12 años de Leonel, se utilizaban, vamos a decir, un mecanismo de llevar directamente las raciones de alimentos a familias vulnerables, y también con los gobiernos de Danilo Medina también se hacía lo mismo. Entonces, sí, esta política de mitigación de los impactos de la inflación en los alimentos de consumo de la población está dirigida a la clase media, nosotros aplaudimos con las dos manos. Ahora, si el pobre, si el vulnerable, si el carenciado también tiene que ir a los supermercados a comprar estos kits, nos cuestionamos. Entonces lo que ayer era gratis, hoy se vende. Si no es así, si el plan social está haciendo su trabajo de mapear la pobreza en la República Dominicana y de llevar los kits que históricamente, desde los tiempos de Joaquín Balaguer, las personas de escasos recursos recibían, entonces aplaudimos nuevamente al gobierno por esa iniciativa. Ayer escuché una opinión del operador de la línea de transporte del corredor Churchill, el señor Cambita, Antonio Pulinario Cambita, decir que la ONSA debía de ser privatizada porque con lo que se ahorrara en la ONSA se pudiesen invertir cuantiosos recursos en el sistema de salud, en el sistema de educación, etc. Nosotros entendemos que el Estado siempre tiene que preservar áreas muy estratégicas. Imaginemos que el Estado dominicano en algún momento pueda prescindir de este servicio porque está en mano privada, porque se fueron a huelga, porque quieren exigir sobre el tema que le quiten los impuestos a los insumos que usan los vehículos, que usan la guagua, la goma, etcétera. Entonces tendríamos paralizado el país porque no habría medios de transporte colectivo para transportar a las personas de sus casas a su trabajo. También hay que decir que si la ONSA es deficitaria en términos del costo operativo, no necesariamente es porque cada persona que transporta le salen 130 pesos. No, lo que pasa es que tiene unos costos operativos muy altos. Estamos hablando que para maniobrar 150 autobuses se están utilizando casi 8,000 empleados, según reportan personas que saben del tema.
Entonces el costo operativo de la onza es muy alto. Pero además, la onza lo que hay que hacer es que hay que fortalecerla. Cuando se puso en funcionamiento el metro, muchas personas criticaron la inversión que se hizo en el metro. Sin embargo, una persona que sale de Villamella, sale de Sabana Perdida, puede hacer conexiones con las dos líneas del metro y puede llegar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo con 20 pesos. Puede llegar a su trabajo con 20 pesos, 40 pesos ida y vuelta. Es una especie de subsidio que se hace desde el Estado para, en cierto modo, compensar los bajos salarios que reciben los obreros en la República Dominicana y también acercar, vamos a decir, a los estudiantes de comunidades lejanas con las universidades y los centros de estudios que están en el centro. De manera que el Estado, dentro de su vocación subsidiaria, puede ceder en parte, y como de hecho lo hace en términos del transporte, porque existe el transporte privado, pero también lo hace con el tema de las escuelas, también lo hace con el tema de los hospitales, donde el Estado no puede cubrir en su totalidad, entonces se abre a la participación del sector privado para que este también participe. Lo que el Estado no puede hacer bajo ninguna circunstancia, inclusive no lo hizo en aquel contexto donde se denominó el Consenso de Washington, 1989, donde surgieron las políticas neoliberales para toda América Latina. Política esta que establecían que el Estado tenía que salir de todos los sectores donde era deficitario. Aún así, bajo ese contexto, el transporte público siempre se mantuvo, porque el transporte público fue cambiando, Natrate, Banderita, Onza. Entonces, en definitiva, nosotros no comemos el cuento de que el Estado es deficitario. El Estado no es deficitario. Al Estado lo hacen deficitario para quebrarlo y venir a ocupar ese pastel. Nosotros estamos opuestos a la privatización de la onza porque entendemos que el transporte público impacta positivamente en la población, en bajar los costos operativos de sus actividades diarias y por demás es un bien público que hay que preservar y fortalecer. Llévatelo.